¿Listos? Bienvenidos, qué alegría. Estamos acá en este episodio con Marcela Agudelo, eh, muy contentos de establecer esta conexión. Ahorita antes de arrancar el programa estábamos hablando un poco cómo fue la conexión con Marcela, que nos remite a un encuentro. Estaba yo con ganas de invitar a Estela Quintara a estas conversaciones. Me comuniqué con ella y ella después me dice que iba a venir a Bogotá a un evento donde Marcela pues estaba muy involucrada en esa participación. Era el Congreso de Investigaciones para la Paz Latinoamericano. Exacto, exacto. Entonces fue muy chévere todas esas coincidencias fortuitas que se dieron y bueno, pues estoy acá con Marcela, así que bienvenida Marcela, que compartamos un rato esta conversación que estaba muy pendiente. Chévere. No, la teníamos pendiente y qué chévere y qué oportuno. Además, como tú dices, pues los caminos se van como juntando, las sinergias y las resonancias son así. Y yo creo que más que en cualquier otro momento es importante ahora uno seguir juntando, juntando, sumando, sumando, haciendo cauce, ¿no? Ahí donde uno va haciendo y sintiendo resonancia hay que sumar y que no soltar, porque está dura la cosa. Claro, entonces recordando un poquito las experiencias, bueno, me gustaría, Marcela, que nos compartieras un poquito también parte de tu experiencia, de cómo ha sido ese viaje formativo. Es muy clave conocer un poquito cómo comenzó ese camino tuyo en estos temas de los que queremos hablar hoy, que tienen que ver con el buen vivir, con la paz, con la salud mental. ¿Cómo llegaste a esos temas y cómo ha sido el interés? ¿Qué experiencias de pronto detonaron esos intereses? Me gustaría empezar por ahí. Sí, de una. Pues el rollo es un poco largo, pero bien concreto. Digamos que yo creo, yo vengo de una formación de un proyecto inicial, que era también una apuesta por una plataforma en donde formar investigadores sociales en Colombia, que era la apuesta de Lucero Zamudio en el externado. Esa facultad tiene 22, 23, 23, 24 años. Y en ese experimento de formar personas como investigadores desde la visión interdisciplinar, pues Lucero tenía una claridad de dónde estaban los escenarios con los que nosotros quisiéramos dialogar, es decir, dónde habían otras apuestas resonantes que hicieran cauce, que hicieran sentido en esa búsqueda, digamos, de salir de los caminos más tradicionales de la investigación, de los caminos que solamente llevaban a como opciones más tradicionales y más disciplinares también. Y Estela tenía en el radar pues el trabajo de Hugo Semmelman y Estela Quintar, entonces un poco como que ese impulso venía, yo estudié psicología ahí en esta facultad y empecé a trabajar allí muy temprano, digamos, hice todo el camino desde las monitorías voluntarias hasta lo demás y luego me fui a estudiar una maestría en Ecuador y en ese momento yo me fui a Ecuador para como el 2012 y en ese momento pues estaba todo el tema de la plurinacionalidad por un lado, digamos, en Ecuador y en Bolivia, estaba todo el giro, estaba Ivo Aventura dándole candela también al marco constitucional y a ese giro, digamos, que en su momento era pues una cosa muy especial, venían los movimientos sociales de los 90, movimientos indígenas súper fuertes, súper robustos, y yo llegué a ese Ecuador de Correa en plena revolución ciudadana, en donde todo era un poco como todos estos temas. Yo inicialmente hice un trabajo de investigación con yajeceros en el Putumayo, que digamos que me llevó a empezar a abrir una puerta y a un diálogo, digamos, con la interculturalidad desde el campo de la salud, siempre pensada desde las ciencias sociales, ¿no? Como un campo en donde la salud es un proceso social, en donde conviven, convergen distintas experiencias de lo clínico, sí, pero no solamente eso, de lo médico, sí, pero no solo eso, de lo social también, pero no solo eso. Entonces eso me llevó en el momento en el que estaba haciendo la maestría en estudios de la cultura y en la andina, pues a una pregunta que yo decía como, bueno, ¿qué significa la interculturalidad en este momento, en este contexto tan específico? Porque yo veía que no, que todo, entonces ahora todo cambió, todo es intercultural, la plurinacionalidad, aquí todos somos armónicos, qué chévere, qué tal. Y yo tenía sospechas, digamos, como intuiciones, ¿no? De cómo es cuando los procesos que vienen desde abajo se vuelven procesos de arriba hacia abajo. Y entonces cuando el Estado le toca hacer interculturalidad, ¿qué hace? Entonces yo dije, bueno, me voy a asomar a la ventanita de a ver qué pasa en los procesos de interculturalidad entre Ecuador y Bolivia
y la experiencia del trabajo en ese momento pues fue muy potente porque a pesar de que hay unas dificultades serias y se institucionaliza un proceso, los procesos de descolonialización son muy fuertes, porque los movimientos en Ecuador y en Bolivia son brutales, ¿no? Hay una apuesta, un conocimiento, una tradición que tiene mucha fuerza, mucha efervescencia y mucha claridad epistémica. Hugo estuvo mucho tiempo en Bolivia, porque si luego Bolivia es una fantasía en términos de que como de la claridad de los procesos históricos y epistémicos andinos, ahí empujan muy duro. Y eso se refleja muy fuertemente también en los procesos de las medicinas. Y ahí yo creo que empecé a preguntarme por temas de violencia que yo no había trabajado en el pregrado y no sé qué, y empecé a hacerme la pregunta, pero ya empezamos a trabajar un poquito con IPECAL, ahí Lucero Zamudio nos dijo, venga, yo estoy convencida de que este proyecto latinoamericano tiene sentido con nosotros, hagamos una articulación, hagamos un grupo, métanse de cabeza en el doctorado que ahí hay una cosa, ¿no? Hay un proceso que construir que nos interesa en términos de producción de conocimiento. Nos metimos un grupo de nosotros, varios compañeros míos ahí de la facultad y de fuera. Hicimos un grupo y en 2013 empezamos el proceso con IPECAL. Y esa pregunta, pues claro, con IPECAL, digamos, esa clave uno del trabajo del retorno sobre sí, de ubicar unas coordenadas de sentido en una subjetividad histórica, pues a mí me hizo preguntarme mientras estaba en Ecuador, pues cómo será vivir en un lugar que no es Colombia. O sea, como percibir, ¿no? Esa matriz que estaba siempre así efervescente de violencia de las cosas y que hemos naturalizado porque pues esto siempre ha sido así para nosotros. Para mí, para mis papás, para los papás de mis papás, para los papás de tus papás. Eso es lo que ha habido siempre. Entonces, ahí yo empecé a preguntarme como esa vinculación entre la subjetividad y la violencia, que luego se volvió un poquito más adelante una experiencia de la subjetividad y la construcción de paz, y me dio el arranque, se me presentó una oportunidad en 2016 de presentar un trabajo que veníamos haciendo. Se había hecho como un tamizaje de salud mental para la población en proceso de desmovilización en ese momento. Ahí la ARN era la ACR y era el proceso de la SAUCE, y eran más de 40.000 personas que ya llevaban, no sé, 8 años en proceso de reintegración, pero que nadie sabía cuándo se acaba, ¿no? O sea, entonces la gente de Justicia y Paz, TIN, activación del proceso de reintegración, muy fuertes procesos de, bueno, entonces vamos a la educación, lo laboral, lo tan, pero nunca nadie le preguntó a la gente, pues, ¿qué le pasó con la guerra? ¿No? Usted, ¿cuál es su experiencia? Usted como sujeto, ¿cómo está atravesado por esta violencia? Y bueno, como que tuvimos la fortuna como universidad de llegar a un proceso de investigación que nos permitió hacer un tamizaje de salud mental de esos 40 y tantos mil de personas y empezar a entender y a producir conocimiento alrededor de que el sufrimiento y los efectos, digamos, de esas violencias no tienen que ver con que la gente tenga una disposición o que solamente la gente que está un poco como en el límite entra a grupos armados, sino lo contrario. Colombia es un lugar donde los territorios están enfermos y producen sufrimiento y producen entonces desestructuración social, y ahí aparece, digamos, también el tema pues de los grupos ilegales, que es muy complejo, pero saliendo y rompiendo como esa visión de que como que es que la guerra es donde están los locos, no, es que la guerra produce un poco sufrimiento, malestar, desestabilización, bueno, en fin. Entonces, cuando fuimos a presentar ese trabajo en un congreso en Sierra Leona, ahí conocí a la gente de la International Peace Research Association, que es IPRA, y esa es la organización global de investigación para la paz más grande y más antigua del mundo, y de ahí CLAIP, que es el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, es la regional latinoamericana. Y en su momento fuimos a presentar el trabajo, no sé cuánto, y se me abrió la oportunidad de estar en Palestina, y yo quedé con una enganche desde la pregunta de qué le pasa a los sujetos que están expuestos a violencias tan largas. O sea, para mí el paso por Palestina era no cero la pretensión de quiero comprender qué es lo que pasa acá y cómo es el tema, ¿no? De entre los judíos y los no, nada que ver. O sea, yo lo que estaba era
claro, patinada por el proceso de IPECAL, pensando en quiénes somos, cómo es que somos, qué define esta subjetividad para los colombianos, qué significa para nosotros toda esta guerra, toda esta violencia, toda esta términos de enclaves de subjetividad. Y estuve ahí un par de meses trabajando con esta pregunta y ya desde ahí se me fue, digamos, como un poco como dice Hugo, ¿no? Se vuelve una cosa visceral, se vuelve una pregunta que tú sientes que no es desde la curiosidad, sino desde la necesidad histórica de uno decir, acá hay una cosa que me atraviesa, acá hay una cosa que es necesario interpelar, acá hay una cosa que es necesario empezar. Y bueno, desde ahí estoy trabajando en temas de construcción de paz y subjetividad, digamos que es como mi rama, y con esa vertiente del tema de salud mental que para mí tiene mucho más que ver, mucho más con la visión del buen vivir de los pueblos que con la visión patológica de la psicología. Digamos que para mí hay que desprender esas cosas porque no dialogan. A veces pensamos la salud mental desde el síntoma y que si la depresión, que si la ansiedad, que si no sé qué. Y aunque tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que nos han enseñado los hermanos de los pueblos indígenas, que es que la salud no es la enfermedad, la salud es la vida. Y eso es otra pregunta, digamos, es otro abordaje y requiere otra mirada y otra postura. Entonces, un poco por ahí. Interesante. Me vienen varias preguntas ahí con lo de esa perspectiva como intercultural de la salud. ¿Cómo la has vivido y cómo ha sido como eso? Porque yo tuve la oportunidad también de conocer en el proceso en el Silvia Cauca de unos espacios interculturales muy robustos que tenían allá para la medicina. Y para mí en el 2016 me asombró mucho la organización de estas comunidades, incluso las EPS como articulando ya las medicinas tradicionales, pero me llama mucho la atención de cómo algo tan bueno que puede ser en un contexto pequeño, como el yagé, por ejemplo, cuando se populariza y se vuelve ya como algo más amplio, puede volverse autodestructivo para la propia comunidad. También leía estudios donde mostraban que también ese escalamiento grande y abierto del viaje puede también volverse incluso en contra para los médicos tradicionales y para la función que tienen esas plantas en esos entornos. Entonces, como que son unas paradojas de la escala que me llaman mucho la atención de cómo una innovación o cómo un evento relevante para la construcción de la salud comunitaria o para la construcción de paz puede ser interesante, pero cuando se amplía en su escala puede volverse ya como un problema. Mm. Pero yo creo que ahí hay varias cosas, mira, porque me va a devolver harto, porque cuando yo empecé a trabajar la tesis, mi pregunta tenía que ver con eso. O sea, mi pregunta tenía que ver con qué le pasa a las personas o sea, como que yo veía que la gente iba a tomar viaje y venían con unos rollos súper raros. Y yo decía, como que aquí qué pasa, ¿no? Aquí pasa un algo. Y desde ese momento me interesó mucho el problema del encuentro, digamos, del encuentro entre saberes, del encuentro entre conocimientos y de los desequilibrios y de las maneras como se acercan de unos lados a otros. En ese momento sí que estaba empezando como este tema de que los taitas vinieran a Bogotá, era más o menos, ya se empezaba a ver, pero no era tan frecuente, no es como ahora que está un poco, pues, mucho más allá y más salido de esto. Pero creo que hay una cosa que es importante, importantísima, que tiene que ver con reconocer que las plantas de poder son también un bastión político para las comunidades. Es decir, que mucho más allá de la manera tan precaria como a veces la gente se aproxima a entender lo que pasa en una ceremonia o en una, digamos, en una apropiación cultural de todas estas cosas, hay un ejercicio profundo de la autonomía y de la gestión de la vida de las comunidades que está atravesada por un uso, digamos, aguardianando un conocimiento que no solamente es un conocimiento propio de las comunidades, sino que probablemente tenga y porte claves de futuro para toda la humanidad. Hay una compañera boliviana muy linda, su trabajo, ella se llama Vivian Camacho. Cuando estuve haciendo la segunda tesis, la de la maestría en Bolivia, tuve la suerte de conocerla. Y ella viene desarrollando una cosa que a mí me parece maravillosa porque es muy clara, digamos. Y ella habla de las medicinas tradicionales como la medicina contrahegemónica, en el sentido en que en el ejercicio entero de la comprensión de lo que traen las medicinas está esa visión que tiene que ver con el buen vivir, pero que tiene que ver con la integralidad de las dimensiones de la vida.
Y ahí hay una cosa que me parece interesantísima, si lográramos salirnos de esos círculos precarios con los que nos acercamos a veces al otro, porque el viaje es mucho más que una experiencia de una ceremonia, una noche o lo que sea, sino la posibilidad de reivindicar la manera como los humanos nos aproximamos a lo vivo. Y ahí, y la manera como nosotros podríamos ganar el reconocimiento de una humildad que nos sitúa en un centro, digamos, en un centro de relaciones vivas que nos envuelve, que tiene que ver con nosotros como personas individuales, pero también como, con nosotros como personas y sujetos colectivos en nuestras sociedades, y eso inevitablemente con nuestros territorios y con nuestras propias espiritualidades, es decir, con nuestras formas de estar siendo, con nuestras formas de pensar lo común, lo colectivo, la política, la acción, ¿no? La acción común. Creo que hay unos no es casualidad, digamos, que para los movimientos indígenas el conocimiento de sus pueblos sea parte de los bastiones políticos que sostienen la vida todavía, digamos, de la defensa de un conocimiento y de una posibilidad de autonomía frente a una sociedad mayoritaria que está súper desorientada, ¿no? Que vamos corriendo un poco, corriendo hacia el abismo y cada vez que vemos el abismo y acelere, ¿no? O se va el calentamiento global, bueno, listo, entonces prenda el aire acondicionado que igual se va a acabar el mundo. Estamos, digamos, el desafío es muy grande y el encuentro ahí con los conocimientos médicos puede tener un espacio muy importante. Yo creo que hay que tener cuidado, digamos, con una cosa, que es que todo lo que toca, todo, digamos, las cosas no son buenas ni malas en sí mismos, ni la tecnología es buena ni mala en sí misma, ni el turismo, ni Sí. tampoco el acercamiento a los conocimientos de las comunidades, pero cuando pasa atravesado por esa clave consumista del capitalismo que quiere ¿no? consumir las medicinas, quiere consumir los collarcitos, quiere consumir, ahí pierde el sentido. Ahí pierde el sentido y pierde su capacidad transformadora. Entonces creo que en ese ejercicio hay que un poco acercarse con mayor humildad, sobre todo, y con mayor reconocimiento de que ahí hay una ventana que da claves y vertientes para el futuro que ensanchan nuestras visiones porque las nuestras están francamente empobrecidas. O sea, estamos con el riesgo acá encima. Marcela, ¿qué otros trabajos que hayas hecho alrededor de esta perspectiva de la salud también pues te han pues impactado y transformado? No solo pues lo de la medicina, las plantas de poder que son tan importantes para las comunidades ancestrales y que tienen, incluso ahorita estoy viendo una serie muy interesante que se llama Efectos Colaterales, que es un hombre que descubre un hongo azul y sirve para curar casi todas las enfermedades del mundo. Pero entonces muestran un poco esa lógica y esa pelea entre ese invento que hace esta persona y que es como tan importante y las farmacéuticas que están detrás de ese hongo. Bueno, es una serie que vale la pena ver, no la he terminado, pero tiene que ver un poco cómo de pronto en la naturaleza y un conocimiento resguardado por muchos milenios, comunidades, hay una sabiduría muy fuerte que otros ejemplos de pronto acá en Colombia que creo que tú has también hecho trabajos en otras etnias, ¿cierto? Pronto puedes también compartirnos. Me gustaría también abrir un poco más, profundizar en ese pedazo de la conversa. No, de una. Mira, es que yo he tenido la fortuna de que mi punto de mirada, digamos, fue ese grupo de investigación del que yo vengo, que se llama Salud, Conocimiento Médico y Sociedad, y que marca esa pauta de mirar los procesos sociales, primero de mirar los procesos de salud como procesos sociales y luego de mirar los procesos sociales desde el campo de la salud. Y para mí es una ventana muy privilegiada por varias razones y es parte de lo que vengo como con deseos de poder desarrollar en este momento final avanzando hacia el cierre de la tesis de IPECAL y bueno, de escribir con los proyectos que venimos trabajando con CLAIP, porque yo sí creo que o sea, hay una clave central en todo esto sobre la experiencia, digamos, contemporánea que tiene que ver con los procesos de salud, digamos, de bienestar y sufrimiento, si se quiere, que tiene que ver con la interrogación de cómo se produce, digamos, como esa producción social de sufrimiento, que vivimos en un sistema que profundamente nos agota, que todo el tiempo nos está un poco como resulta la experiencia de vivir agobiante,
La experiencia del mundo occidental es del desborde, del cansancio, de la fatiga, de la obligatoriedad de emprender más, de tener más, de consumir más, ¿no? Y esa forma de vida que hemos ido creando es enferma, digamos, enferma y genera un profundo malestar en los distintos estratos de la sociedad por expropiación en muchos casos. El capitalismo es una expropiación salvaje de vida, de recursos, de territorios, de donde puede, va sacando, pero también en las sociedades más ricas uno ve la gente expropiada de ganas de vivir también, con recursos, dinero y sin ningún deseo, ¿no? De ninguna movilidad sobre ese deseo vital. Y por eso yo creo que ahí se van a encontrar, digamos, algunas claves alrededor de cómo pensar esto que nos regalan los compañeros indígenas alrededor de la idea de ser hijos de la tierra, que me parece una idea que es re linda en términos de posibilidad de curar y de sanar la violencia que nos atraviesa, y la violencia no solamente como la evidente, la directa, la de la calle, la que está ahí, sino la estructural, la cultural, la que va por debajo, la que va despacito, la que sedimenta los racismos, la xenofobia, ¿no? La que está ahí en el orden de lo cotidiano y que nos rompe y que nos parte y que vivimos en una sociedad que intencionadamente nos mantiene aislándonos porque no hay tiempo para disfrutar, porque el goce no puede ser posible en una sociedad que se dedica a producir, ¿no? Donde se valora solamente ser productivo y no ser amoroso, colectivo, expansivo en el afecto, en el cuidado. Entonces yo creo que hay un tema alrededor de la pregunta del bienestar que tiene que ver con eso. Y pues hay un trabajo que vinimos haciendo ya de varios años con las autoridades del pueblo Cancuamo, que, pues que ha sido para nosotros de un aprendizaje maravilloso, porque el tema es que, claro, los pueblos de la sierra tienen un conocimiento y una sabiduría igual que otros pueblos basados en la ley de origen, pero digamos, tener la posibilidad de compartir con ellos la pregunta por qué significa esto, cómo entender lo de la salud mental, cómo entender esto del bienestar y el sufrimiento o las desarmonías, claro, dentro del territorio y del pueblo cancuamo, pero haciéndose la pregunta extensa como humanidad, qué significan o cómo aproximarse a estas desarmonías y devolverse hasta las leyes de origen para entender que las leyes de origen son mandatos de cuidado. O sea, cuando uno se acerca con cuidado, digamos, con mucha atención y humildad a escuchar, ¿no? Y aprender del conocimiento de los hermanos mayores, pues ellos lo que dicen es esto, ¿no? Hay un orden en donde, un orden de una matriz en donde todo está conectado, ¿no? Todos los seres, los animales, el territorio, pero también los ancestros, los espíritus, todos estos niveles están conectados y hay que cuidarlos. Y en ese orden de cuidado hay un orden personal, pero también hay un orden colectivo, pero también hay un orden en términos de pagamento, digamos, de acción recíproca, ¿no? De saber que mi vida es posible porque hay un sistema, hay una vida que me permite vivir, ¿no? Entonces, retornar, digamos, con el trabajo hacia el cuidado de eso, digamos, esa noción de ser hijos de la tierra, ¿cómo aportamos nosotros a una vida que nos excede, que nos contiene, pero en la que somos apenas minúsculos, en la que no somos el centro, en la que tenemos que repensar nuestras maneras de estar siendo en casa, pero también en el territorio, es decir, que nos obliga a pensar sobre las relaciones que mantenemos cotidianamente para ver cómo vivimos mejor. O sea, no como una cosa por allá de un día cuando podamos vivir bien, no es cómo estamos viviendo aquí ahora, ahora. Y cuál es la responsabilidad, no del gobierno, no de los candidatos, no del presidente de los Estados Unidos que me la suda, no. O sea, ¿de qué manera participamos todos y cada uno en ese orden de cuidado? Frente a una vida pues, que nos excede, que es mucho más grande que nosotros. Y en ese sentido yo creo que nuevamente esa posibilidad de trabajar con el pueblo cancuamo en clave de ese reconocimiento ha sido bellísimo. Bellísimo, el aprendizaje ha sido
lindísimo y como la segunda clave de ese aprendizaje sería como cómo avanzamos hacia procesos de mayor autonomía en la clave que nos encuentra cada uno, ¿no? Al pueblo Cancuamo en su autonomía de pueblo indígena tal, pero y nosotros que no somos parte de un pueblo, ¿cuál es nuestra colectividad? O Mm. dónde están nuestros procesos, ¿no? En dónde enraizamos también esos procesos para ganar las autonomías frente a los desafíos que, pues mira dónde estamos, ¿no? La vaina es que estamos viviendo un tiempo muy duro, de unas pedagogías de crueldad muy duras y si no nos ponemos pilas, esto, bueno, no sé cómo termina. Sí, sí, yo también tuve la oportunidad de hacer una residencia, eso fue en el 2023 o 24, ya no recuerdo, creo que en el 23, en una escuela allá en la Sierra Nevada que se llama Salvatorium, por una beca de apoyo de coversidades y estuve allá entendiendo un poco y conociendo las dinámicas de esa escuela que lideran Vanessa y Juan Carlos Pellegrino, una escuela muy bonita allá en la Sierra, pero casi en su 80-90% son niños arhuacos, cogis. Y me gustaba mucho que estaba centrada ese proyecto educativo como en fomentar la autonomía de los niños desde pequeños y de las familias, y de usar también cómo podían sacarle más jugo a lo que tenían para la sostenibilidad económica y era como un currículo muy pensado, las materias estaban muy centradas en la soberanía alimentaria y en como en formar líderes, formar personas que puedan tener mejores relaciones, porque yo creo que también la construcción de paz tiene que ver con tener mejores relaciones con las personas, con el entorno. Y eso puede ser un indicador pues, de vivir en una vida más armoniosa, pero si yo estoy aislado, desconectado de los demás, pues me va a ser muy difícil pues, construir esa construcción de paz de una manera más efectiva. Me parece que eso de las relaciones se vuelve como un ámbito, incluso en el arte, incluso en la educación, como que un eje supremamente valioso. Yo también una de las cosas que también vengo investigando es que también me pregunto que para la vida social y en general para la construcción de una cultura de paz, la dimensión estética tiene que ser como algo pues fundamental. Es decir, sin arte y sin belleza, sin contemplación, sin espiritualidad, es muy difícil hablar de una sociedad como en plenitud y en armonía. Siento yo, por lo menos, dentro Sí. de mis indagaciones. No sé cómo ves tú eso en lo que has visto y también ahorita hablaríamos un poquito más adelante del Congreso, que tengo algunas preguntas de que Estela estaba muy fascinada de lo que se vivió, pero hablemos un poco de la dimensión estética también que en la construcción de paz y cómo lo percibes tú. Quisiera saber un poco por ahí. Chévere. A mí me parece muy atinada tu apreciación, sobre todo porque es que creo que parte, como que parte de la sensibilización de esa construcción de paz tiene que ver con la convivencialidad, digamos, en distintas escalas, en distintos niveles, reconociendo no, digamos, como un objetivo lejano a donde hay que llegar, sino también el reconocimiento de esa inmanencia de lo que tenemos enfrente y de cómo cuidamos lo que tenemos. Y ahí, digamos, en esa sensibilidad, el arte tiene un papel importantísimo. O sea, la exposición, digamos, a otros lenguajes, a otras formas, a la música, al mundo del cine, por ejemplo, pero a esa otra sensibilidad que es muy, ¿no? Que esto que decíamos del mundo que solo piensa en la productividad, encuentra esto como una dimensión última, si hay tiempo, si acaso, si para el que puede, y en cambio yo creo que hay una dimensión constitutiva de lo sensible que nos puede acercar, digamos, a una comprensión distinta de cómo estamos en el mundo, ¿no? Y de esa, yo creo que de salir y de romper esa lógica que se nos impone de la competencia y del individualismo, ¿no? De usted tiene que mirar y echar para adelante usted y mire a ver y hágale, sino más bien al contrario, digamos, cómo vivimos un poco mejor todos y entendiendo que nadie puede solo, no importa lo fuerte, lo millonario, lo inteligente que sea, solo no, digamos, caminos individuales no, y necesitamos cada vez como comunidades muy robustas. A mí me gusta mucho, digamos, por ejemplo, un escenario muy claro para mí, digamos, del papel que ha tenido este tema de lo estético y de desarrollar un lenguaje y
una sensibilidad en el movimiento zapatista, por ejemplo, que uno ve, digamos, como la transmisión de unas ideas que son profundamente enraizadas y complejas y tal, se pueden mostrar también en una sencillez que está allí puesta y dispuesta para todos, ¿no? Que no es como esa de las, no sé, de las dimensiones de lo estético y de lo artístico, como esos claustros cerrados para algunos pocos, sino esa estética que está expandida en el mundo de lo social y que podemos construir comunitariamente. A mí me parece que hay un diálogo ahí importantísimo, sobre todo en esta comprensión. Yo digo, a mí eso me parecía siempre muy lindo en Estela, que siempre, en Estela y en Hugo, eh, que siempre fueron muy amantes de encontrar cualquier auditorio donde ojalá estuviera alguna medio sinfónica por ahí, lo recuerdo en Ciudad de México, que hay muchas experiencias de auditorios universitarios por ahí, en donde uno puede entrar de pronto y encontrarse en un ensayo, en un concierto, y sentarse, tener la capacidad de sentarse un rato solamente para conectar, ¿no? Y vivir esa experiencia sensible que a la mayoría de nosotros eso es como que nos han cercenado, digamos, una parte porque eso no hay tiempo, porque eso no es importante, porque eso no, lo importante es la resolución, pensar rápido, producir. Y ahí hay una cosa que pensarse, yo creo, importantísima. Además, porque trabajando en las ciencias sociales uno se da cuenta que uno escribe mucha carreta y sensibilizar al otro con una investigación es muy duro. O sea, tú puedes escribir un libro, vamos, el libro, pero la densidad de la cuestión requiere un lenguaje que no es ese. O sea, que hay en la dimensión, digamos, de las artes hay la posibilidad como de construir un lenguaje que, siendo muy sutil, llega muy hondo. Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista, porque creo que por ahí hay pistas de lo que estamos buscando, sin duda. Sí, sin duda. Ahorita y más aún con el despliegue de estas inteligencias artificiales, siento que la parte artística va a tener un rol más importante porque cuando las máquinas van a poder como con el lenguaje lógico de maneras muy efectivas, pues al ser humano le va a tocar que sacar de ti una cantidad, y lo que tú decías, esas estéticas que están en las comunidades, en las formas de cocinar, en las formas de arrullar, en las formas de acompañar a los muertos, porque me parece que también lo del buen vivir también, ¿qué significaría también el bien morir en una sociedad donde la muerte se ha visto como con un velo de tanta oscuridad? Yo creo que el buen vivir y el buen morir tienen que ir de la mano inevitablemente, y esa pregunta por la muerte es una pregunta que curiosamente he visto después de pandemia resurgir en la investigación social, incluso mis estudiantes en la maestría donde yo trabajo, muchos se preguntan por eso, y se preguntan también por la salud mental. Ha sido como una de las cosas que yo he visto que ha surgido, y mis amigos terapeutas me han dicho que han tenido también volúmenes muy altos de trabajo también porque ha habido también, y yo creo que hay una cosa ahí, ya ahorita leyendo a Franco Berardi, él hablaba que también, como que él habla de que hay una contracción del tiempo Ya, y el no tener tiempo, que muchas de las enfermedades depresivas y psicológicas que se están dando se deben también por un aumento de la complejidad también y de no, y la incapacidad de tener herramientas de cómo digerir incluso tantas cosas, tanta información, tantas injusticias, y no tener como comunitaria y colectiva y políticamente los escenarios suficientemente equipados, así como hay centros comerciales y hay enfermerías, tener en la infraestructura política de una sociedad espacios donde la gente pueda llegar a dirimir esas situaciones existenciales que están al día y que tienen que ver con la pérdida, con el duelo, con el sufrimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer educativamente para contener una cantidad de sufrimiento que va a seguir aumentando, pero no tenemos la infraestructura social para hacerlo? Entonces es una pregunta que yo me hago, Marcela, y tengo mucho la inquietud, porque yo creo que necesitamos invertir un poco más, incluso en el ordenamiento territorial, empezar a hacernos más común de tener espacios donde la gente pueda ir allá. Lo que pasa cuando alguien toma yagé también, que renueva y actualiza su sistema de creencias, ve un poco sus sombras. Esos espacios más popularizados ayudarían a que los suicidios se controlarían un poco más.
donde la salud mental, porque no hay. Entonces, cuando no hay eso, las reacciones son múltiples, son conspiraciones, son chivos expiatorios, son maneras también de volcar la ansiedad. Tenemos que, como hay muchas maneras de vehiculizar el sufrimiento y el dolor de maneras tóxicas y peligrosas que pueden alimentar los círculos de violencia en una sociedad, pero cómo empezarnos a pensar espacios donde integrando eso puede generarse un poco lo que es la salud, la paz, la construcción de una sociedad y educativa, porque pues sabemos muy bien dónde ir cuando tenemos algún problema, pero yo creo que esos temitas de la salud mental me parecen que han aflorado mucho después de pandemia y que los maestros cada vez necesitan, y la sociedad en general, alfabetizarse sobre esos temas, sobre trauma generacional, sobre los temas que tienen que ver como cuáles son los rituales cotidianos que podemos hacer en nuestras casas para apoyarnos en esa construcción y no dejarnos, ¿cierto? Entonces hay como muchos niveles de esa construcción que me parece que tanto a nivel político como a nivel íntimo y en la escala personal, que la sociedad debe crecer en mayores herramientas para abordar esas situaciones que desbordan, ¿cierto? Que exceden, donde no hay respuestas, donde el profesor se ve ante unas situaciones donde él no tiene la posibilidad de... De Pero ahí acuerdo. es donde yo creo que el conocimiento milenario, las plantas, los rituales, pueden ayudar a contestar un poquito, ¿cierto? Incluso las tradiciones místicas de Oriente, de Occidente, indígenas, de todas las regiones deberían unirse como para tener un gran reservorio para lo que viene, que no va a ser tan fácil. Es de pronto como una reflexión que hago, a ver también, escuchar a ti cómo ves eso. Mm. No, todas las cosas juntas, Andrés. Pero digamos, está chévere la interpelación porque es que es justo para allá, para donde va el asunto. O sea, digamos, como devolviéndonos un poquito en tu interpelación. Justo mira que cuando vino el tiempo de la pandemia, desde el CLAIP tuvimos la posibilidad de hacer una cosa que fue re linda, nos lanzamos a hacer una acción para la paz, estábamos todos encerrados en la casa mirando con preocupación cómo se nos desmoronaba el mundo y dijimos, pues hagamos algo, ¿no? Hagamos algo juntos. Y entonces en su momento nos pusimos a construir una acción conjunta que se llamó Una Nueva Normalidad. Y eso fue re lindo, porque lo puedes buscar ahí, sigue montada la página web, hicimos un manifiesto, igual después hicimos un montón como de materiales, pero la pregunta fundamental era como, bueno, ¿para qué queremos volver a la normalidad? ¿No será que la normalidad era el problema? O sea, como que no, el problema será volver a lo mismo o era lo mismo lo que nos tiene aquí en este momento. Y entonces me llama la atención una cosa que tú dijiste que me parece súper acertada, que es la pregunta por la muerte es una pregunta por la vida. O sea, lo que nos devuelve la muerte es una pregunta por cómo estamos viviendo o cómo queremos vivir, pues, ¿no? Y cuando miramos profundamente cómo estamos viviendo en nuestras sociedades es donde uno dice como, bueno, acá no sé si podemos llamar a esto vida, nos desborda el cansancio, la ansiedad, no hay plata o no hay, cuando no hay plata, entonces la angustia más terrible, pero cuando hay dinero tampoco hay entonces tiempo y no puedo ver a mi familia, no puedo tener ni siquiera derecho de disfrutarlo porque tengo que seguir trabajando, tengo que cuidarlo, ahora tengo que todo llenar de cámaras porque además la seguridad van a venir por mí, o sea, nos encierran en una lógica en donde por un lado y por el otro pierdes. Entonces ahí hay una pregunta que hacerse en realidad sobre qué significa construir unas vidas que giran alrededor del valor de tener cosas o construir unas vidas que se preguntan, bueno, el buen vivir para nosotros, ¿qué es? O Mm. de qué está hecho, o cómo, y no, de nuevo, no como un horizonte por allá perdido, sino cómo avanzamos a esto que tú bien planteas que tiene que ver yo digo, tramitar la vida. Es que la Mm. vida es difícil, es que la vida es compleja. En cada una de las décadas estamos, mira, cada uno de nosotros estamos tramitando algo y podríamos ser más generosos con eso. O sea, podríamos ser más cuidadosos con eso, reconociendo la vida humana tiene una fragilidad constitutiva. Somos Mm. eso, somos una fragilidad constitutiva. Ahora, depende de las sociedades en las que estamos inmersos que eso nos haga más o menos vulnerables.
Pues si Mm, tú vives en una sociedad en donde la fragilidad además te da caña, 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 caña y no tienes con quién sostenerte, no puedes hacer redes de amigos, no tienes familia, te toca, estás jodido, no tienes con quién hablar, pues o sea, te tiene contra la pared y pues claro que te quieres matar. Porque, o sea, ¿cómo no quererse matar más bien con una situación de vida como la que tenemos? Entonces, si mm, uno piensa, digamos, como en la necesidad de por eso esa insistencia en que pensar en la salud mental no es pensar en la enfermedad, sino en la vida, mm, que es porque si no un profe podría preguntarse, bueno, pero yo, ¿por qué tengo que, ahora estos pelados con sus dramas, pues que vayan al psicólogo, o yo, ¿por qué tengo que, ese no es mi trabajo, ¿no? A mí me pagan para dar clase, yo no, pero el tema es que estamos acompañándonos en la vida, entonces, ¿cómo mm, hacemos que la vida sea eso que nos permite poco ponernos en clave de transversalizar el cuidado menos como terapéutica y clínica, porque ahí sí que yo tengo una postura sí bastante radical en relación con lo farmacéutico. A mí me parece desastroso lo que está pasando en términos de que salimos de entramos a la pandemia negacionistas, la salud mental no existe y salimos de la pandemia al psiquiatra, no jodan. O sea, a la farmacia de una, llegan los estudiantes con, profe, es que esto es mi diagnóstico y es que el psiquiatra dice que yo soy depresivo y yo esto es lo que tomo, o yo soy ansioso, no puedo exponer, no puedo eso. No. Y la gente salimos corriendo a entregarnos a la farmacéutica como si no hubiera una producción social de sufrimiento. mm, Entonces es una trampa porque tenemos un sistema social que produce sufrimiento, que excluye, o sea, que produce el sufrimiento socialmente por la manera como hemos construido nuestras formas de vida y luego te echan la carga de que lo resuelvas tú individualmente si tienes con qué. Ir a comprar las pastillas, eso no tiene sentido. Y yo siento, y aunque yo soy profe de psicología, yo me distancio mucho y soy muy crítica, digamos, de una disciplina que no tiene la capacidad de denunciar esto con más fuerza. ¿Sí? mm, Creo que no, nuestro ejercicio no debe ser patologizante ni individualizante, tiene que ser, y por eso la importancia del fortalecimiento de los procesos colectivos, de los procesos culturales, de los procesos comunitarios, porque es que esa precariedad, digamos, de que nos produce la soledad, el aislamiento, el cansancio, es también producto de ese individualismo, donde todo el mundo corriendo una carrera, qué fatiga llegar al final del día mamado y sin poder tomarse una cerveza con un amigo, con una amiga, decirle, ¿no? Qué fatiga llegar al final de mes sin poder echarse un baile donde uno sienta que el cuerpo está en gozo, que ves a la gente que quiere sonreír, ¿no? Por eso, una cosa en las comunidades negras que hay que aprender, que es porque esa celebración de la muerte no es una mm, celebración, es un honrar la vida que fue, es que la vida importa, es que la mm, vida importa. Y entonces hemos confundido la fuerza vital con la fuerza de trabajo y no son lo mismo. O sea, no puede ser que la vida se reduzca a trabajar, no puede ser, no sí, puede sí, ser. La vida tiene una dimensión que excede la dimensión del trabajo, que es creatividad, que es fuerza creadora, que es fuerza ¿no? de sensible, tierna, amistosa, gozosa, mm, placentera también. Entonces, si no reivindicamos eso, incluso en las luchas, ¿no? Porque no dice, no, tal, porque la lucha social, bueno, y la lucha no es por la vida, ok. Si la lucha es por vivir mejor, vamos. mm, Entonces, ¿cómo hacemos para que esa reivindicación, digamos, de que nuestro ejercicio por activamente movilizarnos por la dignidad y por la colectividad y por esto sea también un acto gozoso, amistoso, tierno, ¿no? De cuidado, de sostén, porque como te digo, todos estamos atravesando algo. Eso no mm, quiere decir que no haya personas que han sido profundamente victimizadas. Sí, claro, el sufrimiento es real. Eso no se lo vamos a negar a nadie. Pero la pregunta es si el sufrimiento individual es una responsabilidad individual y si realmente van a haber respuestas en una industria farmacéutica a la que no le interesa de nada la persona, sino el negocio que hace el sufrimiento. Entonces, yo creo que estamos en un momento como de atender justamente cuál es ese síntoma, digamos, para mí este tema de la salud mental es un poco hacia allá, hacia donde va mi tesis, y especialmente en relación con el suicidio me interesa mucho
como tensionar eso, porque me parece que hay un síntoma del malestar social que tiene que ver con esto, con un sistema civilizatorio que produce malestar y que tenemos que empezar a ponernos más pilas en entender cómo nos paramos frente a eso. Y ahí una cosa pues que tú decías también muy clara y muy potente que está pues en ese aprendizaje desde los marcos interculturales que es hay que ritualizar la vida. Mm. O sea, hace poco en una experiencia re linda conociendo a la gente de Trinidad y Tobago, ¡guau! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Guau! ¡Qué gente viva! ¡Qué gente bella! ¡Qué gente que con la mirada digna te mira y te dice, somos un ritual viviente, loca! Somos rituales vivientes, honra la vida que tienes, que eres, que tienes alrededor, que tienen las personas con las que convives, que tiene el territorio con el que convives. Entonces, centrar, por eso el tema también ahí de la construcción de paz, desde la clave desde la que lo hacemos es central. En Colombia somos violentólogos y cómo demonios salimos con alternativas si lo único que sabemos hacer es describir el problema. O sea, Mm. si lo único que podemos hacer es describir las violencias, hay que empezar a cambiar el chip y a meterle a gasolina a, venga, y la esperanza, o sea, la acción de la esperanzada, gozosa, que no niega la violencia, que no niega el dolor, sino porque justamente lo entiende, porque entiende lo profundamente desgarradas que están las sociedades como la nuestra, atravesada por la muerte, la desaparición, la tortura, porque todo eso es súper real en nuestra historia y lo tenemos aquí. ¿Cómo es que honrando toda esa muerte vamos a ponernos a vivir para la vida? Mm. Por toda esa muerte que nos ha arrebatado tanta vida, vamos a Mm. vivir, ¿no? Vamos a hacer de la lucha un proceso alrededor de la vida. Y eso implica pues unas claves que aunque parezca muy loco hablar de paz en este tiempo en el que estamos viviendo, donde como que el mundo se nos desborona y el que no tiene un amigo con armas nucleares está básicamente en la olla, parezca no tener sentido, tiene más sentido que nunca porque la única posibilidad, digamos, de pensar esto lo hacemos todos y todas desde sus manos. O sea, esto no es una cosa que hace, que hay que esperar, que hay que votar para que alguien lo haga. No, esto es una cosa, esto es una práctica cotidiana, intencionada, aquí, aquí mismo, donde está cada uno, ¿no? Ahí donde está construyendo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo se junta? ¿Cómo se revitaliza eso? Mm. Sí, yo estoy muy interesado también en en la construcción de paz y ahorita para este semestre estoy muy contento porque vamos a tener como un semillero orientado a construir algunas propuestas desde lo didáctico y lo lúdico, también desde los juegos para la construcción de paz. Me interesa mucho ese diseño, cómo crear como algunas mediaciones que pasen por lo lúdico, por la conversación profunda, por la integración de prácticas artísticas y espirituales, pero desde hacerlo jugando, que se haga de una manera divertida y que se haga de una manera juguetona. Pero estoy como con un gran interés de explorar un poco esas dimensiones lúdicas del juego en la construcción de paz y yo creo que es algo que quisiera conocer y quisiera desarrollar como con un grupo de estudiantes, con un grupo interdisciplinario, que hay gente de varias carreras, de estudiantes y como orientarnos y he estado empezando a hacer la indagación así preliminar como de qué cosas hay acá en Colombia, de dispositivos lúdicos al alcance de las personas que permitan, así como cuando tú sacas un parqués, donde tú sacas un ajedrez o una escalera o un dominó, juegos tradicionales, pero que resultes tú aprendiendo del otro, conectándote más profundamente con la humanidad del otro, aprendiendo a tener más empatía, conociéndose más, teniendo como un acercamiento más a la vida también y a la posibilidad de dirimir paradojas. Y en la maestría en la que estoy, hicieron los estudiantes este semestre unos juegos para abordar situaciones que son complejas, que son paradójicas, pero a través desde retos lúdicos y lo estuvimos jugando y hay unas aproximaciones interesantes de cómo crear herramientas y democratizar espacios donde se puedan abordar cosas que para los jóvenes son difíciles de hablar con sus padres, con su familia, que son tabúes incluso en la sociedad, como el sexo, la muerte, ¿cierto? Ese tipo de cosas, pero hacerlo desde interfaces más,
más desde el arte, obviamente, porque pues me interesa mucho el arte y la dimensión estética en esos dispositivos, pero también desde espacios que no sean solamente los tradicionales. Y ahí me gustaría hablar un poco contigo sobre eso, sobre qué conoces y también sobre un poco del Congreso. Tengo mucho, porque Estela me decía que el Congreso estaba muy lindo, que que hubo mucho llanto, mucha conmoción también interior de las personas. Y ahorita con la Universidad del Futuro, que es como mi experimento de hacer comunidades de aprendizaje en estos tiempos, estamos pensándonos, incluso mañana voy a ir a un lugar que se llama el Ecocirco acá en Cachipay, para ver un poco cómo al fin de año podemos hacer un encuentro donde podamos encontrarnos, sobre todo las personas que han participado en estas conversaciones, a encontrarnos y a fortalecer la comunidad y a compartir también desde un espacio, no de un evento donde haya muchas cosas, sino que haya más, facilite esa conmoción y ese encuentro entre las personas. Me gustaría un poco, Marce, si nos pudieras comentar cómo se diseñó, cómo se pensó el evento, este en congreso, y cuáles fueron como las cosas que quisiera yo conocer porque las escuché de oídas de qué fue lo nuevo de un evento como estos en las investigaciones para la paz. Ujú. Pues mira, gracias por la pregunta, porque que me entusiasma mucho, porque efectivamente lo que pasó fue re lindo. Claro, no es, a ver, cómo te digo? No, lo que pasó en Bogotá es el resultado de un proceso colectivo que venimos ya sembrando desde hace varios años con los compañeros en el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Y ahí, frente a tu pregunta de lo lúdico y tal, nosotros hemos tenido la fortuna de contar con un maestro brasilero de Joao Pessoa, Paulo Kuhlmann, que es nuestro payaso de cabecera. Mira, lo de Paulo nos ha llenado, ha sido un motor de nuestro trabajo en los últimos años, porque Paulo es un payaso, efectivamente, que solo le interesa la payasería, la risa y la restauración social. Él no quiere hablar de nada más. Digamos, pero también, digamos, él nos ha hecho el reclamo amoroso de que las acciones que hacemos deben tener una vertiente esperanzadora, gozosa, juguetona, lúdica o no ser, digamos, o no ser y ya. Entonces, para nosotros ha sido como muy fuerte ese impulso que tiene, digamos, el dinamismo de esa experiencia con Paulo ha sido muy orientadora hacia explorar, digamos, las dimensiones de cómo incluimos el trabajo con el cuerpo, con la sensibilidad, con la improvisación, con eso que lo sorprende a uno, que como que lo saca, ¿no? De esa dinámica en la que todo el tiempo estamos encontrándonos y un poco lo hace ver a uno lo tonto que a veces es el juego que jugamos, ¿no? Y eso ha sido muy importante. Entonces, en eso venimos trabajando ya desde hace varios años. Nosotros empezamos a trabajar juntos intencionadamente la primera vez en 2019 haciendo el congreso en Brasil, lo hicimos en Sao Paulo, y ahí tuvimos la fortuna de que, pues claro, somos compañeros de México, de Honduras, de Argentina, de Brasil, de Colombia fundamentalmente. Y ahí los compas de México venían ya con una iniciativa muy fuerte de haber hecho la experiencia del campamento de jóvenes constructores de paz. Y ese ha sido un poquito como el motorcito que nos ha permitido sostener, digamos, un proceso más largo y más moldeado intencionalmente. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muy fuertemente tienen un programa de jóvenes voluntarios para la paz, que inicialmente era presencial, pero con la pandemia pues se hizo virtual y nos dimos cuenta que podíamos hacerlo a voces de distintos países y que la gente joven tenía mucho que decir en este escenario. Y pues ahí tenemos como varias cosas. Una es una apuesta teórico-metodológica de nuestro compañero Esteban Ramos, que habla de la paz transformadora. Y la paz transformadora es una noción que incluye una mirada también metodológica de las acciones para la paz, que incluyen una dimensión que involucra esto muy fuertemente, porque está inspirada en las visiones también dialógicas y socioprácticas, y entonces eso pone en la obligación de a los sujetos a hablar desde sus lugares, desde sí mismos, desde sus realidades y a gestionar temas. Y con ese impulso de los compañeros de Joao Pessoa, pues se ha hecho la obligación de hacerlo
juguetón, divertido, sensible, coqueto, pues, ¿no? Que hagas acciones para la paz que seduzcan, ¿no? Que convoquen, que renueven las miradas. Entonces, eso se ha venido trabajando intencionadamente y cada 2 años hacemos el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Lo que pasa es que este año hicimos la 14ª versión, nunca se había hecho en Colombia, eh, y la cosa venía gestándose, ¿no? Gestándose, hemos logrado una cosa maravillosa que es que desde esos distintos lugares de mirar, digamos, hemos ido construyendo un camino muy amorosamente desde lo que hacemos. Entonces, esa mirada de la paz transformadora, esa mirada de la lúdica, del arte, del juego, esta mirada desde también la subjetividad, digamos, de esa pregunta por el hay que hacer círculos de reflexión, hay que llevar a las profundidades esta conversación, hay que no dejarla pasar por encima, sino cada vez vamos más, vamos más, vamos más, pues hemos ido entendiendo que hay una delicadeza en la conversación que estamos proponiendo que estamos empezando a ver. Entonces, y hemos tenido la fortuna de que en este campo hay una gente haciendo cosas maravillosas en todas partes. Colombia es la locura, ¿no? Colombia es la imaginación total. O sea, Colombia es, claro, hemos tenido una herida tan profunda, pero la imaginación en este país no tiene límites. La gente está haciendo cosas preciosas en cada vereda, en cada proceso educativo, en cada barrio hay unas vainas increíbles. Entonces el Congreso en Bogotá fue un poco como recogiendo lo que ya veníamos andando desde Brasil, desde Chile en la versión anterior, donde la gente ya había empezado a sentir como que ahí pasaba algo, ¿no? Porque para nosotros nuestro mayor riesgo es cómo hacemos para no ser un congreso donde cada 2 años la gente viene a decir lo que tanto peor se pusieron las cosas, ¿no? Nosotros queremos que, o sea, la gente hace un esfuerzo grandísimo para encontrarse cada 2 años, pero lo que nos está empezando a pasar es que cada 2 años uno tiene un deseo de volver a ver a estas personas maravillosas con las que te empezaste ya a juntar, a cambiar, porque claro, en México las realidades son un espejo para nosotros tremendo, pero también hay una gente en Uruguay haciendo unas cosas maravillosas, hay otros que están aquí en España haciendo otras cosas, es decir, de hacer una juntanza, pero de hacerla desde una base afectiva, de una base donde uno se siente acogido y hemos ido entendiendo que para la gente que trabajamos en este campo, pues nos hace falta también mucha contención. ¿No? O sea, como poder tratarnos la lentitud, pero también con la profundidad y la delicadeza de que lo que estamos sosteniendo es muy profundo. Porque tú hablas con tus chicos o con los profes y la gente está involucrada con el todo. No es una tesis, no es un artículo de publicaciones, es que estamos jugando la vida, el pellejo. Entonces, pues cuando la gente empieza a sentirse reconocida en ese sentido, ¡buah! No, ya las cosas que empiezan a pasar son una locura. Entonces en Bogotá nuestro mayor desafío era como, bueno, ¿cómo no morimos de éxito? Porque, claro, se presentó muchísima gente y nosotros decíamos, pero, ¿qué hacemos? O sea, le cortamos el chorro y recibimos poquitos y que la gente sienta que es un lugar donde no están las puertas abiertas, o recibimos un montón de cosas y qué tal que la gente sienta que nadie ni lo escuchó, que ni supo qué pasó, ni cómo se llamaba el de al lado. Entonces tratamos de hacer como un mix en el medio, ¿no? De, bueno, un volumen que no fue pequeño, fueron un poco más de 600 autores, o sea, era un monstruo, digamos, de paneles, tal, pero ya teníamos la experiencia crítica de nuestros compañeros de IPECAL en una versión anterior del Congreso que nos habían dicho pilas, compas, esto es chévere, pero si no se bajan círculos de reflexión, si no se va más profundo, eso queda muy por encima. Entonces empezamos a pensar metodológicamente, bueno, ¿cómo le metemos aquí? ¿Cómo le metemos acá? ¿Cómo le metemos maracuyá? El campamento de jóvenes son 3 días de trabajo con los chicos antes de, no, esta vez fue una cosa pero brutal. Brutal porque había un conjunto más o menos de 50 chicos de distintos países, pero además con la base de Colombia fue con la gente de la UIP, de la Universidad Intercultural de los Pueblos, así que había gente de procesos campesinos, afro, indígenas, urbanos también, los chicos de otros lados, una gente pero maravillosa. Nos tuvimos en 3 días de pensar cómo late el corazón latinoamericano,
súper revitalizados y el Congreso fue una experiencia maravillosa porque como que esa misma energía nos acompañó y fue muy fuerte porque energéticamente era fuerte, porque las preguntas eran preguntas duras, pero preguntas de afectación, o sea, preguntas donde nos permitimos decir, esto que estamos haciendo, estamos hablando de la vida, cómo nos atraviesa, cómo sostenemos los procesos, cómo sostenemos esto que nos hace estar involucrados y que nos hace querer bajarnos del bus o no, o seguir o parar. Entonces eso fue muy El intenso. campamento se hizo previo al Congreso, el El campamento con los campamento jóvenes. se hizo tres ¿En días dónde lo antes del hicieron? ¿Dónde lo hicieron? en Santandercito, en Mm. un lugarcito ahí en Santandercito cerca de Bogotá. No, la experiencia, una locura. Y luego esos otros 4 días en el externado, una locura, porque la gente, digamos, tratamos de ser tan cuidadosos como fuera posible Pero ya con con otro todo. público, ¿cierto? Lo del campamento es un grupo más Claro, cerrado y el pero otro el ya no campamento sé. eran como 50 chicos, más o menos, que se inscribían previamente. Cada congreso hacemos el pre. Jóvenes. La base son, digamos, los chicos y los jóvenes que participan. Cada año hay una cohorte con el proceso de jóvenes voluntarios que dirige la UNA desde Tegucigalpa, pero que nos convoca a todos nosotros. Y ese sostencito va ahí y no, pues ya como son varios años de trabajo, pues es re lindo porque somos nosotros, pero es nosotros y nuestros estudiantes que ya se conocen y se quieren entre ellos y que se involucran con otros y que ya se quieren y se conocen. Y es eso, es una red de afectos que va creciendo y que la gente se siente eso, interpelada, conectada, y dice, yo siento, hay una práctica, digamos, para nosotros importantísima del sentipensar que no se puede escapar, o sea, que no es un espacio, es un congreso, sí es una plataforma de convergencia, pues una plataforma de convergencia para investigadores, pero para activistas, para artistas, para organizaciones de base, es decir, es una plataforma para producir conocimiento y en ese sentido uno necesita académicos, sí, pero necesita todo también. O sea, no es una discusión temática, ¿no? Mm. Es una discusión epistémica y, digamos, como súper vital en este momento de poder uno volverse a encontrar y que el mismo acto de encontrarse, de conversar, de volverse a mirar a los ojos, de comer juntos, reír juntos, esa es la paz transformadora en la que nosotros creemos, digamos, una paz que se hace mientras caminamos. O sea, no un lugar a donde vamos a llegar un día, si acaso, si alguien nos lo permite, no, sino cómo estamos haciendo ya lo que podemos con lo que tenemos, cómo caminamos cada vez con más corazón. El lema, digamos, del Congreso fue latidos de esperanza. Nos envolvió a todos una nube, porque claro, era el latidos de esperanza y era el corazón, ¿no? El corazón haciendo el continente latinoamericano un corazón, reconociendo esa fuerza que tiene que ver con nuestros dolores, nuestra constitución histórica tan dolorosa, pero también la capacidad y la potencia que tenemos desde nuestros pueblos, desde nuestros procesos comunitarios para imaginar cosas distintas, desde la esperanza, aun cuando hemos sido rotos, aun cuando nos sigue siendo la vida difícil, aún con todo eso y en virtud de eso, querer vivir, ¿no? Querer vivir gozosamente, así, con generosidad, con alegría, con ganas de quererse. Entonces hubo mucho llanto, efectivamente. Hubo mucho llanto y mucha conmoción entre la... Pero fue re lindo, porque no lo permitimos y la gente poco como que se siente, se empieza a percibir que ese sentipensar hace sentido cuando está en el cuerpo, cuando lo sientes y tú dices como, uy, esto me conmueve, esto me mueve, esto me da ganas, ¿no? Mm. Salir de esa frialdad de los temas y avanzar en eso, pues es lo que nos sostiene y eso pues es lo que esperamos seguir haciendo. Además, vamos para Argentina 2027, ojalá para volvernos a encontrar, para seguir conversando, para seguir fortaleciendo esos vínculos y ese cariñito que ya se ha ido construyendo entre nosotros. Qué bueno, Marcela, todo eso que cuentas muy esperanzador y muy rico de conocer también
para estas conversaciones, seguir ampliando, tendrás muchos referentes muy chéveres para compartir y bueno, quedaron algunas memorias del evento. Van a salir pronto, seguimos trabajando para que salgan las memorias, para que uno se haga una idea de, de todos los matices que hubo por allí. Pero sin duda ahí están. Tenemos la fortuna de tener también hace un par de años, quizás hace 2 años, que salió el libro de una nueva normalidad, que recoge, digamos, la experiencia del manifiesto de la experiencia. Ahí está un capítulo de Estela sobre cómo pensar el tema de lo educativo, justamente. Hay un capítulo de Carlos Taibo también muy bueno sobre el decrecimiento. Bueno, hay 10 capítulos sobre los 10 puntos de un manifiesto que le apuntaba a eso, a una nueva normalidad, a la urgencia, la posibilidad y la necesidad de construir otra cosa, y sobre eso seguimos andando, seguimos trabajando en eso. Ahorita hablabas de esa paz transformadora, de pronto algunos autores o personas o referentes que sean claves para pensar también ese tema de la educación para la paz acá en Colombia. Me gustaría también conocer algo de ti, porque tengo mucho interés y mucha curiosidad por los enfoques, porque en las escuelas ha llegado mucho por política, como las cátedras de paz, ¿cierto? Pero a veces las cátedras siguen manteniendo como un esquema muy anticuado en términos pedagógicos, epistémico e incluso estético. No son muy arriesgados esos dispositivos. De pronto, ¿qué referentes o qué cosas de pronto quisieras dejarnos en esta recta final de la conversación, de algunas sugerencias tuyas en esa investigación también para la paz, que de pronto, incluso también experiencias, porque creo que de las experiencias también uno también aprende igual que aprende leyéndose obras teóricas que también son muy contundentes. Cuando fue Hugo Semmelman a Manizales, para mí fue un faro de luz en medio de un pensamiento débil, Gianni Bátimo y el pensamiento europeo que entraba por un ocaso y él nos decía, nos llamó como a la vitalidad y tuvo la sensibilidad, que es lo que yo siento que es lo que hace un maestro, de escuchar a jóvenes y de erguirnos como subjetividades, pero como con fuerza, preguntándonos por las metáforas. En ese tiempo le hablaba que cuáles eran las metáforas de América Latina, nos preguntaba que cuáles eran esas, como esas semillas atractores de futuro que estamos construyendo. Como que creo que una función del maestro es conocer esas semillas que hay, que están emergiendo, que no están desarrolladas, pero que es una huerta que el maestro debe empezar a conocer cuál es, por dónde están sucediendo, y me gustaría que nos compartieras esa huertica de cosas maravillosas. No, pues mira, yo creo que es que el campo es bastante amplio. A mí hay una cosa que me gusta de este campo de la investigación para la paz, que es que hay mucha gente que no habla de paz. O sea, el campo es tan complejo y tan integral que yo creo que mucha gente que no se enuncia desde la paz tiene unos puntazos muy importantes. Entonces, en nuestro camino, pues para nosotros ha sido muy importante esto que te digo. Por ejemplo, no dejar y no soltar el camino de la no violencia. Para nosotros el Nodo de México, con el trabajo de Pietro Amelio, que trabaja desde la UNAM, digamos, sigue siendo una apuesta necesaria, importante, de no olvidar de por qué los movimientos sociales y también, digamos, como esta postura de la no violencia como acción directa, no como renuncia, no como pasividad, no como pacifismo, sino como acción no violenta, intencionada, transformadora, sigue siendo un referente absolutamente necesario. Nosotros hemos venido trabajando en el último tiempo en construir esta visión de no renunciar a una violencia. Ojo que eso no necesariamente está escrito, ni hay una escuela, ni hay unos autores, son, digamos, como cosas que son resonantes para nosotros como grupo de trabajo. También desde IPRA, que es nuestra organización sombrilla, como venimos trabajando muy fuertemente en esta idea de no violencia y revolución. Es decir, trabajamos desde una perspectiva de no violencia porque no creemos en los caminos armados, no, digamos, no apoyamos los caminos armados necesariamente, pero entendemos que no se puede renunciar a la revolución. No, una paz sin revolución es una paz muerta, una paz que no busca transformar, sigue siendo una paz liberal que mantiene, digamos, la raíz de los problemas. Pero también de la otra parte, que las revoluciones no siempre son armadas. Y eso pues tiene que ver con todo el trabajo también, ¿no? Del detalle y de la artesanía de los tejidos humanos. Nuestros compañeros brasileros
profusamente trabajan temas de artes, de círculos, de conversaciones humanísticas que aterrizan como muy bien y muy efectivamente en este trabajo. Y también porque creo que en eso nos encontramos mucho con los movimientos africanos. Nuestra regional hermana en África es una fantasía encontrarse en esa resonancia y entender que nuestras configuraciones históricas son absolutamente pues impresionantes y que haya un referente común. Yo creo que casi que Freire es más fuerte en África que de nuevo en América Latina, y uno queda así poco flipando de colores porque se sigue trabajando en clave de cuáles son los proyectos de liberación contemporáneos, ¿no? O sea, en clave de liberación y en clave de coliberación, ¿no? No de cómo vamos a liberar, sino cómo vamos a hacer para ejercer procesos de coliberación conjunta, ¿no? Conjunta entendiendo que este sistema viene por todos nosotros, o sea, a exterminar la vida de nuestro planeta, y que en ese sentido necesitamos hermanar las luchas. Hay otra conjunto de gente re linda trabajando. Ahora se me escapa el nombre del ECOMPE ahí. Ellos trabajan en un lugar que se llama Turtle Island y vienen trabajando un tema de comunidades como se llama, en inglés le llaman beloved communities, que es como construcción, como construir comunidades afectivas, construir comunidades amorosas, ¿no? Que es un ejercicio intencionado desde la construcción de paz, de trabajar con las diversidades y digamos, con las experiencias de marginalización para construir comunidades de afecto, de contención, de sostener a la gente. Estuvo con nosotros Débora Canales en el Congreso, que venía ella de El Salvador, pero está allá en Canadá trabajando en ese grupo, y es un espectáculo el trabajo que están haciendo también. ¿Qué más te cuento? Para nosotros, pues como te decía, nuestro motorcito de producción teórico-metodológica está en Honduras con Esteban, con el grupo de Esteban Ramos. Ellos tienen, allá está el IUTPAS, que es el Instituto Universitario de Paz y Conflicto. Ahora se me olvida bien cómo será el nombre, pero el IUTPAS es digamos, como el centro que nos ha movido a eso, y además es el centro que acoge nuestra revista. Nosotros, parte de este ejercicio colectivo que venimos haciendo hace un par de años, tiene que ver con, dijimos, ve, no puede ser que uno tenga que pagar para publicar lo que está haciendo. Hagamos una revista nosotros. Efectivamente nos organizamos, vimos que teníamos con qué, tenemos pares académicos en distintos lugares, y construimos la revista latinoamericana de estudios de la paz y el conflicto, que está en línea, que está abierta a recibir trabajos todo el tiempo. Entonces también pues como para que la gente se anime a mandar su trabajo que nos interesa, que es una producción y una circulación latinoamericana nuestra, para no tener que andar pidiendo favores de que nos publiquen o si no somos parte de la rosca, que entonces no nos dejan entrar. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, Marcela, muy alegre y muy nutritiva la conversa contigo. No conocía esta revista y muchos de los referentes que nos has compartido, pues va a ser muy grato también, pues que se conozcan y que se amplíe la difusión también de estos espacios que yo sé que son menores y que están creciendo y que es una alegría, pues que más personas, parte de lo que de estos podcasts es también ampliar ese conocimiento que a veces también cuando empezaron en Colombia a hablar del esclarecimiento de la verdad, sentía yo que también esa verdad se tenía que pasar por los proyectos, incluso también es una idea muy semelmaniana de los proyectos olvidados de la rebeldía, decía él, algo así, como los proyectos truncados, los proyectos que no acontecieron. Me parece que hay muchas cosas que están en las redes de conocimiento en América Latina y en general en el sur global que están subvisualizados, que no se conocen, que hay muy parte de ausencia de conexión e información. Y me parece que pues un gesto pequeño de que puedan mostrarse más, pues es parte de estas conversaciones, pero además la construcción de comunidades que siento que es el reto pues a futuro para muchas cosas, que resuelve no solo la educación, sino la salud, ¿cierto? Un indicador fuerte de la salud es tener pues buenas relaciones con las personas, ¿cierto? Y con el entorno y ser más recíprocos en nuestros intercambios y más generosos también, impulsar cierta manera una generosidad que lo vimos en nuestros maestros.
y en nuestra gente y también en el sol que todos los días pues irradia luz. Hay muchos entes que son de extrema generosidad y que queremos a partir de estas conversaciones pues seguir ampliando esos canales para la generosidad y para lo que tú llamas de esas comunidades amorosas, parece que es algo también importante. No sé qué palabras finales, Marcela, quisieras dejarnos por donde quieras irte. Con eso cerraríamos nuestra conversa. Una alegría haberte conocido y seguimos ahí en la conexión. No, Andrés, agradecerte por la invitación y porque me parece que esta idea de la Universidad del Futuro, también, digamos, pensando en clave epistémica, que el rol de la universidad está interpelado profundamente. Yo no sé si se sostiene cuánto tiempo esta universidad como la conocemos, y lo que sí se requiere es un ejercicio intencionado de producción de conocimiento, y esto es decir, hablar, pero ojalá profundamente escucharnos porque puede que lo que hagamos sea muy lindo, pero es que nadie puede solo. Entonces, por eso agradecer un poco y reconocer como la resonancia, la convergencia, seguir sumando, seguir tejiendo, seguir agrandando esa juntanza y hermanar las luchas, que es lo que nos queda, porque me quedo con es que fue tan linda esta intervención que hizo un compañero, una autoridad MISAC, hace unos meses por allá en Cali. Nos estuvimos trabajando en la Univalle con varias compañeras jaladas por nuestra compa Adriana Nacona ahí, y uno de los mayores decía una imagen tan potente que quisiera cerrar con eso, que era, nos interpelaba a decir, mire, estamos viviendo un momento en donde estamos en las ramas, cada uno siendo como una rama, ¿no? Una lucha que cree que es una rama suelta, y el llamado es a a bajar de las ramas al tronco, ¿no? A conectar las ramas con el tronco, entender el tronco como el problema central de defender la vida, ¿no? Y que no se nos olvide que del tronco a las raíces, porque las raíces son lo que nos sostiene. Entonces, quizás ahí, digamos, en esa visión, digamos, de hermanar las luchas, podemos encontrarnos y saber que sea lo que sea que estamos moviendo, necesitamos movernos en acción resonante y colectiva.